Mi hermano presentó un testamento actualizado 3 días después del funeral de mi padre. El notario examinó la firma, llamó a seguridad y dijo una frase que lo dejó sin herencia y con cargos penales. Tengo 38 años y todavía no sé qué duele más, si perder a un padre o descubrir lo que tu propio hermano es capaz de hacer cuando cree que ya nadie puede detenerlo. Mi padre, Richard, murió después de casi un año de luchar contra el cáncer. No fue una muerte repentina. Tuvimos meses para prepararnos, aunque supongo que nadie está realmente preparado para eso. Durante sus últimas semanas yo pasaba casi todos los días con él. Mi hermano Tyler aparecía cuando podía, pero siempre tenía alguna excusa. Trabajo, reuniones, problemas con la empresa. Papá nunca se quejó, aunque sé que le dolía. Tyler y yo siempre fuimos muy diferentes. Él era el hijo que quería seguir los pasos de papá. Le encantaban los negocios, los autos y todo lo relacionado con la empresa familiar. Yo terminé trabajando en tecnología y nunca tuve demasiado interés en dirigir el negocio. Eso hizo que Tyler asumiera durante años que algún día todo sería suyo. Lo decía como si fuera un hecho. Incluso delante de mí decía cosas como cuando papá me deje la empresa y yo simplemente cambiaba de tema porque no quería discutir. El problema es que mi padre nunca le prometió eso. Unos 8 meses antes de morir, papá me pidió que lo acompañara a hablar con su abogado, el señor Harris. Allí revisó su testamento y varios documentos de la empresa. No voy a fingir que recuerdo cada detalle legal, pero sí recuerdo perfectamente lo que mi padre quería. La casa debía venderse y el dinero repartirse entre los dos. La empresa no iba a quedar automáticamente en manos de Tyler. Había condiciones para protegerla porque papá sabía que mi hermano podía tomar decisiones impulsivas. También me dejó su vieja camioneta Ford, que para cualquiera sería simplemente una camioneta usada, pero para mí significaba muchísimo porque habíamos pasado años trabajando juntos con ella. Papá incluso me dijo algo que no entendí hasta después. Me miró y dijo que, cuando él ya no estuviera, Tyler iba a intentar hacer un desastre. Yo me reí y le dije que estaba siendo demasiado pesimista. Él respondió que ojalá estuviera equivocado. Durante sus últimos días, papá estaba demasiado débil para hacer prácticamente cualquier cosa por sí mismo. Necesitaba ayuda para levantarse, se cansaba después de hablar unos minutos y pasaba gran parte del tiempo dormido. Por eso, cuando murió, yo pensé que al menos sus asuntos estaban en orden. El funeral fue unos días después y fue terrible. No quiero entrar en todos los detalles, pero hubo mucha gente, muchas flores y demasiadas personas diciéndonos cuánto lo querían cuando algunas ni siquiera habían llamado en meses. Tyler estuvo llorando durante buena parte del funeral, aunque también pasó bastante tiempo preguntando por la empresa. Pensé que simplemente estaba intentando mantenerse ocupado para no pensar en la muerte de papá. 3 días después del funeral me llamó y me dijo que teníamos que ir a la oficina de Harris porque había encontrado algo importante. Llegué pensando que quizás se trataba de una cuenta, un seguro o algún documento que papá había dejado pendiente. Tyler estaba sentado con una carpeta marrón sobre las piernas y una sonrisa que todavía recuerdo perfectamente. Entonces dijo que papá había hecho un nuevo testamento. Le pregunté qué quería decir y me explicó que supuestamente lo había cambiado 3 días antes de morir. Según ese documento, mi padre había decidido dejarle a Tyler la casa, la empresa, la camioneta y prácticamente todo el dinero. A mí me dejaba $5,000. Me quedé mirando el papel sin entender qué demonios estaba viendo. La firma de papá aparecía al final, pero algo no me cuadraba. Yo había visto su firma miles de veces. Sabía cómo escribía su nombre, sabía cómo se veía cuando estaba cansado y sabía cómo había firmado los documentos anteriores. Esta no era su firma. Le pregunté a Harris dónde estaba el testamento anterior y él me dijo que lo tenía guardado en sus archivos. Tyler empezó a decir que papá había cambiado de opinión y que yo debía respetar su última decisión. Le respondí que no tenía ningún problema con aceptar lo que papá hubiera querido, pero que quería que comprobaran la firma. Harris no discutió conmigo. Solo miró el documento y luego llamó a una notaria que estaba trabajando en otra oficina del mismo edificio. Ella llegó, revisó el Nuevo Testamento y después pidió ver el documento anterior. Comparó ambas firmas durante un rato. Tyler empezó a ponerse nervioso y preguntó qué estaba pasando.
La mujer no respondió inmediatamente. Volvió a mirar la última página y luego revisó los nombres de los testigos. Fue entonces cuando levantó la cabeza y preguntó quién había preparado ese documento. Tyler dijo que él solo lo había encontrado entre las cosas de papá. La notaria le preguntó si estaba seguro. Tyler insistió. Ella tomó su teléfono y salió de la oficina. Unos minutos después regresó acompañada por un hombre de seguridad del edificio. Tyler se levantó de golpe y preguntó por qué necesitaban seguridad. La notaria colocó el documento sobre la mesa y dijo que había un problema serio con la firma, pero eso no fue lo que terminó de hundirlo. También había un testigo registrado en el documento. Un hombre que, según el propio testamento, había estado presente cuando papá lo firmó. El problema era que ese hombre llevaba 8 meses muerto. Tyler se quedó completamente callado. Yo tampoco dije nada. La notaria miró a Harris y después volvió a mirar a mi hermano. Finalmente le dijo que no abandonara el edificio porque iban a necesitar hablar con él sobre el origen de ese documento. En ese momento entendí que aquello no era una pelea familiar por una herencia. Alguien había intentado falsificar la última voluntad de mi padre. Y por la forma en que Tyler estaba mirando aquella carpeta, empecé a sospechar que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Actualización 1. Pasaron 6 días desde aquella reunión y todavía me costaba procesar lo que había ocurrido. Al principio pensé que Tyler simplemente había cometido una estupidez y que, una vez que Harris confirmara que el documento era falso, todo quedaría ahí. Me equivoqué. Harris me llamó 2 días después para decirme que habían empezado a revisar el origen del testamento y que había varias cosas que no coincidían. La firma de mi padre ya era suficiente para levantar sospechas, pero el problema del supuesto testigo muerto hacía que aquello fuera mucho más serio. Tyler había dejado de hablar conmigo. No contestaba mis llamadas y tampoco respondía a los mensajes de Harris. La única comunicación que recibí de él fue un mensaje en el que me dijo que estaba intentando destruir la familia por dinero. Me quedé mirando la pantalla bastante tiempo porque era increíble que tuviera el descaro de decirme eso después de presentar un documento que me quitaba prácticamente todo lo que papá había dejado. No le respondí. Por primera vez en mi vida entendí que discutir con Tyler no iba a solucionar absolutamente nada. Al día siguiente fui nuevamente a la oficina de Harris. La notaria también estaba allí y me explicó que habían comprobado que mi padre no podía haber firmado ese documento en la fecha que aparecía escrita. 3 días antes de morir, papá estaba ingresado en el hospital. Yo había estado con él buena parte de ese día y tenía fotografías que demostraban que seguía allí. No eran fotografías especiales ni las había tomado pensando que algún día servirían para una investigación. Simplemente le había tomado algunas porque mi hija quería verlo y él estaba demasiado cansado para hacer una videollamada. En una de las imágenes aparecía la fecha y la hora. Se las mostré a Harris y él las guardó para entregárselas a quien correspondiera. También me explicó que el testamento anterior seguía guardado en el despacho y que, mientras se aclaraba todo, nadie podía actuar como si el nuevo documento fuera válido. Eso significaba que Tyler no podía vender la casa, disponer de las cuentas de papá ni tomar decisiones importantes sobre la empresa basándose en aquel papel. Yo pensaba que eso sería suficiente para que se calmara, pero esa misma tarde recibí otra llamada de Harris. Me preguntó si mi padre había dejado algún cuaderno, carta o documento personal que pudiera ayudar a entender por qué Tyler había querido cambiar el testamento. Recordé entonces una caja que había llevado a mi casa después del funeral. No la había revisado completa porque todavía me costaba tocar las cosas de papá. Esa noche me senté en el suelo de mi sala y empecé a sacar papeles. Encontré recibos, fotografías, estados de cuenta antiguos y algunas notas escritas a mano. Después de casi 1 hora apareció un cuaderno negro que yo había visto muchas veces en la cocina de mi padre. Era donde anotaba cosas relacionadas con la empresa y algunos gastos. Nunca me había parecido importante, pero esa noche decidí revisarlo antes de volver a guardarlo. En una de las páginas, escrita varios meses antes de su muerte, encontré una anotación que me hizo detenerme. Mi padre había escrito que Tyler le había pedido que cambiara el testamento y que estaba molesto porque no quería aceptar las condiciones que él había establecido para la empresa. Debajo había otra frase en la que papá decía que no confiaba en las decisiones que Tyler estaba tomando y que, si ocurría algo después de su muerte,
debía hablar con Harris. Me quedé sentado con el cuaderno en las manos sin saber qué pensar. Papá sabía que Tyler estaba molesto. Incluso había dejado escrito que podía intentar hacer algo después de su muerte. Lo llamé a Harris inmediatamente y le expliqué lo que había encontrado. Me pidió que no moviera ninguna página y que se lo llevara personalmente. 2 días después, Harris me confirmó que el cuaderno era importante y que también había información relacionada con las finanzas de la empresa que necesitaban revisar. Hasta ese momento yo siempre había pensado que Tyler simplemente era irresponsable con el dinero. Nunca imaginé que pudiera haber algo más detrás de sus problemas. Una semana después de aquella reunión, recibí una llamada de un detective que estaba investigando el documento. Me pidió que fuera a hablar con él y acepté. Harris me acompañó porque no quería meter la pata diciendo algo que pudiera complicar el caso. Allí fue cuando descubrimos que el testamento no había aparecido simplemente entre las cosas de papá. Tyler había llevado una copia a una notaría privada y había pagado para que prepararan el documento. También había presentado una identificación de nuestro padre y había llevado personas para aparecer como testigos. La mujer que supuestamente había presenciado la firma todavía estaba viva y trabajaba para Tyler. El otro testigo era el hombre que había muerto meses antes. En ese momento dejé de pensar que Tyler había tomado una mala decisión por desesperación después del funeral. Había preparado aquello con anticipación. Y si estaba dispuesto a falsificar la firma de nuestro padre, utilizar el nombre de un hombre muerto y mentir frente a un notario para quedarse con todo. Empecé a preguntarme qué más había estado haciendo mientras papá estaba enfermo. La respuesta llegó poco después y fue mucho peor de lo que esperaba. Actualización 2. Pasaron casi 3 semanas desde que entregué el cuaderno a Harris y, durante esos días, intenté convencerme de que lo peor ya había pasado. La investigación seguía su curso. Tyler tenía prohibido disponer de los bienes de papá mientras se aclaraba la situación y el testamento falso ya no tenía prácticamente ninguna posibilidad de ser aceptado. Yo debería haber sentido alivio, pero cada vez que pensaba en aquella carpeta marrón me daba la impresión de que todavía faltaba una pieza. Si Tyler había falsificado el testamento para quedarse con la empresa, tenía que existir una razón más grande que simplemente querer recibir más dinero. La descubrimos una mañana cuando Harris me pidió que fuera a su oficina. Esta vez tenía varios documentos sobre el escritorio y me dijo que, antes de hablar conmigo, habían revisado parte de los movimientos financieros de la empresa. No me quiso dar todos los detalles porque había una investigación en marcha, pero sí me preguntó si yo sabía que Tyler había estado sacando dinero de la compañía durante los últimos meses. Le dije que no tenía idea. Sabía que mi hermano gastaba mucho y que papá se quejaba de que no sabía manejar bien el dinero, pero jamás imaginé que estuviera utilizando las cuentas de la empresa para cubrir sus gastos personales. Harris me mostró algunas transferencias que ya habían sido detectadas. Había pagos de tarjetas personales, compras que no tenían ninguna relación con el negocio y varias cantidades enviadas a cuentas que yo no reconocía. No eran unos cuantos cientos de dólares. Eran cantidades suficientemente grandes como para que un contador se diera cuenta de que algo no estaba bien. Una parte se había usado para pagar deudas y otra para mantener el estilo de vida que Tyler llevaba desde hacía tiempo. También había gastos relacionados con un vehículo que había comprado recientemente y varios pagos que aparecían como supuestos gastos de la empresa, aunque nadie podía explicar qué tenían que ver con el negocio. Me quedé mirando los documentos y pensé en todas las veces que papá había defendido a Tyler. Durante años había dicho que mi hermano simplemente necesitaba tiempo para madurar. Incluso cuando yo le advertía que Tyler tomaba decisiones demasiado arriesgadas, papá respondía que era mejor dejarlo aprender por sí mismo. Ahora entendía por qué, durante sus últimos meses, había empezado a preocuparse tanto por lo que ocurriría con la empresa después de su muerte. La investigación financiera también explicó algo que hasta entonces no habíamos entendido. Tyler necesitaba controlar la empresa porque, si el patrimonio de papá se repartía como estaba previsto, él no tendría autoridad para cubrir las deudas que había creado. El testamento falso no era solamente una manera de quedarse con una parte mayor de la herencia. Era su intento de tomar el control de todo antes de que alguien descubriera lo que había estado haciendo. Cuando Harris me explicó eso, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi padre llevaba meses enfermo y, mientras nosotros estábamos preocupados por cuánto tiempo le quedaba, Tyler estaba pensando en cómo quedarse con el negocio.
Me costaba aceptar que alguien pudiera mirar a su propio padre en una cama de hospital y estar haciendo cuentas sobre lo que iba a recibir cuando muriera. Unos días después, el detective volvió a hablar conmigo. Me contó que habían localizado a la mujer que aparecía como testigo en el nuevo documento. Al principio ella había negado saber nada. Dijo que Tyler solamente le había pedido que estuviera presente para firmar unos papeles relacionados con la empresa. Pero cuando los investigadores le mostraron los documentos y le explicaron las consecuencias de mentir, terminó contando otra versión. Tyler le había pagado dinero para que firmara como testigo. Ella aseguró que nunca había visto a mi padre firmar nada y que Tyler le había dicho que todo estaba autorizado. También confirmó que el otro nombre que aparecía como testigo pertenecía al hombre que llevaba meses muerto. Cuando escuché eso, finalmente entendí que aquello no había sido una decisión impulsiva de mi hermano después del funeral. Había preparado el terreno antes de que papá muriera. Lo que todavía no sabíamos era cuánto había planeado y cuánto dinero había desaparecido realmente. Pero ya había suficiente información para que la policía empezara a tratar el asunto como algo mucho más serio que una disputa familiar. Una semana después, Tyler fue detenido. Yo estaba en el trabajo cuando Harris me llamó para decírmelo. Me quedé sentado frente a mi computadora sin saber qué sentir. Una parte de mí estaba furiosa y quería verlo pagar por todo lo que había hecho. Otra parte seguía recordando que era mi hermano y que, antes de convertirse en el hombre que falsificó la firma de nuestro padre, había sido el niño que compartía conmigo una habitación. Esa noche volví a abrir el cuaderno de papá. Revisé la página donde había escrito que Tyler le había pedido cambiar el testamento. Debajo de aquella anotación había una frase que antes no había entendido del todo. Decía que si Tyler intentaba tomar el control de la empresa después de su muerte, yo no debía protegerlo de las consecuencias. Por primera vez desde que empezó todo, entendí que papá no me había dejado solamente una herencia. Me había dejado una advertencia. Y yo estaba empezando a comprender por qué. Actualización final. Pasaron varios meses desde el arresto de Tyler, aunque durante ese tiempo tuve que responder preguntas, entregar documentos y hablar varias veces con los investigadores. Poco a poco mi vida empezó a volver a una especie de normalidad. La empresa siguió funcionando mientras se revisaban las cuentas y los empleados pudieron conservar sus puestos. Harris se encargó de que todo lo relacionado con la herencia siguiera el testamento que mi padre había dejado antes de morir, así que finalmente se confirmó que el documento falso no tenía ninguna validez. La casa se vendió y el dinero se repartió como papá había establecido, mientras que la camioneta quedó oficialmente a mi nombre. No era una fortuna, pero después de todo lo que había pasado, sinceramente me importaba mucho más tener algo que realmente hubiera pertenecido a mi padre que recibir cualquier cantidad de dinero. Tyler terminó aceptando su responsabilidad por la falsificación y por el fraude relacionado con la empresa. No voy a entrar en todos los detalles de su condena porque el proceso tuvo varias partes y todavía existen asuntos económicos que deben resolverse. Pero sí puedo decir que terminó enfrentando consecuencias reales por lo que hizo. La mujer que había firmado como testigo también tuvo problemas legales después de admitir que Tyler le había pagado para participar. Lo que más me sorprendió fue descubrir que, cuando todo salió a la luz, Tyler todavía intentó justificar algunas de sus decisiones diciendo que estaba desesperado y que necesitaba el dinero para solucionar los problemas que él mismo había creado. Durante meses había pensado que mi hermano simplemente era egoísta. Después entendí que había ido mucho más lejos. Había utilizado dinero de la empresa, había ocultado deudas. Había preparado documentos falsos y había intentado aprovecharse de la muerte de nuestro padre para quedarse con todo antes de que alguien pudiera revisar sus cuentas. Lo peor es que probablemente habría seguido haciéndolo si nadie hubiera cuestionado aquel testamento. Unos meses después de que comenzara todo, Harris me entregó finalmente la carta que papá había dejado para mí. Había sabido de su existencia desde antes, pero no había querido leerla mientras la investigación estaba abierta. Cuando por fin la tuve en las manos, me costó abrirla. Pensé que encontraría alguna despedida sentimental o algo relacionado con la empresa, pero papá hablaba principalmente de nosotros. Me decía que sabía que Tyler y yo éramos diferentes y que, aunque durante años había tenido la impresión de que favorecía a mi hermano, nunca quiso que yo pensara que lo quería menos.
También reconocía que había cometido errores como padre y que muchas veces había esperado demasiado de mí porque sabía que podía confiar en mí. Esa parte me dolió más que cualquier otra cosa, porque durante mucho tiempo había confundido la confianza de mi padre con una preferencia hacia Tyler. Pero había una frase que no pude olvidar. Papá decía que, si Tyler algún día intentaba perjudicarme después de su muerte, no debía protegerlo simplemente porque fuera mi hermano. Me decía que perdonar a alguien era una decisión personal, pero impedir que enfrentara las consecuencias de sus actos era algo completamente distinto. Creo que necesitaba leer eso. Durante mucho tiempo sentí culpa por todo lo que le ocurrió a Tyler. Era mi hermano y una parte de mí seguía pensando que quizá yo podría haber evitado que llegara tan lejos. Pero cuanto más pensaba en ello, más entendía que yo no había falsificado ninguna firma. Yo no había robado dinero. Yo no había utilizado el nombre de un hombre muerto para crear un testamento. Tyler había tomado cada una de esas decisiones por su cuenta. La última vez que recibí una carta suya fue hace unas semanas. Me dijo que estaba arrepentido y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. También escribió que siempre había sentido que papá me veía como el hijo responsable y que eso le había hecho creer que, cuando nuestro padre muriera, yo terminaría quedándome con todo. No le respondí. No porque quiera pasar el resto de mi vida odiándolo, sino porque ya no siento que tenga algo que explicarle. Él convirtió una herencia en una guerra y pensó que podía ganarla falsificando la última voluntad de nuestro padre. Yo no tuve que destruirlo ni buscar una manera de vengarme. Solo tuve que decir la verdad cuando él presentó aquel documento. A veces sigo pensando en aquella oficina, en la carpeta marrón sobre la mesa y en la expresión de Tyler cuando la notaria descubrió que el supuesto testigo llevaba meses muerto. Él había llegado creyendo que todo estaba resuelto. Pensaba que después del funeral nadie iba a cuestionar lo que decía el papel y que, en cuestión de días, tendría el control de todo. Pero no contó con una cosa. Mi padre había dejado sus asuntos en orden mucho antes de morir. Y también había dejado suficientes pruebas para que, cuando Tyler intentara traicionarlo, la verdad terminara encontrándolo.